Muy bien, le damos la bienvenida a la lección número 12 de la Guía de Estudios de la Biblia, La Fe de Jesús. ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad? Vamos a hacer una oración. Amante Padre, gracias por la posibilidad que nos das una vez más de abrir la Biblia. Dirígenos con tu Espíritu Santo y que lo que estudiemos sobre este tema tan importante que tiene que ver con el juicio que vas a hacernos, podamos comprender y estar preparados para tal momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarte a que puedas disponer y tener a mano una Biblia para poder acompañar en la lectura bíblica que el pastor invitado hoy nos va a proponer. Que puedas tener tu lección, la lección número 12, y alguna lapicera como para poder tomar anotaciones del tema que nos convoca hoy. Quien nos acompaña es el pastor Walter Jara. Así que le damos la bienvenida, pastor. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar y poder colaborar con esta tarea que es tan linda, ¿no? Que es el estudio de la palabra de Dios. Y pastor Walter, allí la primera pregunta nos dice sobre qué hará Dios el juicio. Bueno, creo que una de las respuestas más claras las ha dado Salomón en uno de sus libros, que es Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Seremos juzgados de acuerdo a las cosas que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos van a enfrentar este juicio? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, leemos lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los seres humanos vamos a tener que comparecer ante ese tribunal. Y pastor, la pregunta 3 es bien puntual, ¿no? ¿Quién es el juez? San Juan, en el Evangelio, Juan capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así que Cristo sería en este caso quien en algún momento va a ejecutar el juicio, va a dar la sentencia final. Pastor, dice la pregunta número 4, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Vean ustedes lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en esos libros. Y en todo juicio, pastor, hay testigos. ¿Quiénes van a ser? San Mateo, capítulo 18, versículo 10, mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los ángeles son los testigos de nuestros actos. Y en todo juicio también tenemos un abogado. ¿Quién nos defenderá, pastor? Primera de Juan 2, 1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo justo. Así que Jesús en este momento es nuestro abogado. Y la pregunta número 7, pastor, dice: ¿por cuál código seremos nosotros juzgados? Vayamos al versículo bíblico que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
hace referencia a la ley de los 10 mandamientos. Pero, pastor, la última pregunta nos dice, ¿y cuál será la sentencia? Hay solo 2 sentencias y están descritas allí en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 al 46. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, entonces hay 2 sentencias, vida eterna y muerte eterna. La lección de hoy nos propone 2 acciones. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, nos dice creer y obedecer a Jesús. Y la segunda propuesta es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Pastor Walter, ¿qué compromiso podemos tomar en esta oportunidad? Sobre la base de lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado en su palabra, que amar a Dios tiene que ver directamente con observar sus mandamientos. Creo que lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro abogado. Te invitamos a ti para que puedas aceptar a Jesús como tu defensor, como tu abogado. Puedas ir a Él con la finalidad de que Él pueda perdonar tus pecados y de esa manera pedir que Él te ayude a serle fiel y a respetar sus mandamientos. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte en primer lugar porque tú nos adviertes acerca de este juicio. Segundo, queremos darte gracias porque estás dispuesto a perdonar nuestros pecados a pesar de que hemos violado tus leyes. Pero tomamos una decisión en este momento, Señor, y es serte fiel. Aceptar a Jesús como el abogado que necesitamos para que atienda nuestro caso personal y que por el poder del Espíritu Santo nos ayudes a poner en práctica, Señor, tus mandamientos, que es la manera y la forma a través de la cual te demostramos nuestro amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, te animamos a que puedas leer la parte de atrás de la lección. Hay una lectura adicional para poder profundizar sobre este tema. Te animamos a compartir esta lección con tus amigos también. Y Dios mediante nos encontramos en la lección número 13 que titula ¿Qué enseña la Biblia
acerca de la ley de Dios. Y junto con el pastor Walter, nosotros queremos decirte en esta oportunidad que Dios te bendiga.